días, ¿cómo están? Vamos a conversar esta mañana en la entrevista política con el general en retiro, por supuesto, Roberto Quiabra. Ustedes recuerdan que él fue ministro de Defensa tiempo atrás durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y vamos a conversar acerca de lo que va a ocurrir hoy, que es la presentación de otro general que ha sido ministro de Walter Martos, a solicitar la confianza que no obtuvo el gabinete anterior. ¿Cómo está, general? Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Últimamente hay varios generales en retiro que están teniendo cierto protagonismo en la política. Estaba pensando en el Congreso, está el general Urresti, está el general Wigovich, y tenemos a este nuevo primer ministro que también es un general en retiro. ¿Qué le sugiere a usted esta presencia de compañeros de armas en la política, digamos, una presencia tan señalada? Creo que si relacionamos el perfil de ellos con la emergencia que estamos viviendo, podríamos decir de que lo que se busca es una mayor efectividad en las acciones. Yo espero, porque fíjese, el primer ministro no se ha demorado el mes que tenía y en una semana se va a presentar ante el Congreso. Sí. Va a repetir seguramente la misma agenda. Lo que va a cambiar es el contenido de la agenda. Hay un primer mensaje que fue criticado en la vez anterior, que era que no se había visto una preocupación por esta lucha contra la pandemia, cómo contener el contagio. Y vemos nosotros que el presidente coloca de primer ministro a alguien que ha estado de ministro desde el inicio y que tiene ya experiencia, mantiene a la ministra de Salud, que es la más confiable, y coloca como ministro de Defensa al que ha estado también como jefe desde un inicio. Entonces usted tiene ahí a tres personas que le da una continuidad, experiencia, a lo que no debe dejarse de lado a la presidenta de Salud. Entonces usted tiene ahí, digamos, cuatro personas del Ejecutivo que se supone que con toda esta experiencia deben articular una mejor estrategia. Lo que debe hacer el primer ministro es que se sienta la diferencia en el ritmo. Vemos nosotros que hay mucha pasividad, hemos visto nosotros que para recibir la donación de oxígeno se demora mucho en evaluar. Mejor hubiéramos puesto un párroco, ¿no? Los párrocos de la iglesia hacen una colecta y el día siguiente tiene una planta de oxígeno y el Estado todavía no lo hace. Entonces, lo que debe verse es de que lo que presente el día de mañana sea puntual y después sea creíble en lo que propone para que sea después visto como efectivo en lo que aplica. Entonces, ese va a ser el contenido, digamos, en el mensaje de mañana. Más preciso, más en términos militares, las medidas enunciadas con mayor precisión, más medibles, y eso es lo que estaban esperando los congresistas si es que analizamos lo que expresaban en la noche de la interpelación. ¿Usted tiene la impresión de que el mensaje de Cateriano entonces fue gaseoso? No era, digamos, minucioso o preciso o ajustado en las medidas que iba a adoptar. ¿Usted cree que ese ha sido el problema? Yo creo que el primer problema fue el mensaje del presidente. Ajá. El mensaje del presidente no dijo nada. Y entonces todos los congresistas y todos los analistas señalaban que efectivamente el presidente establece el qué, pero después va el primer ministro y establece el cómo. Entonces estamos en una emergencia donde la gente tiene dos necesidades: la necesidad de cómo combatimos esta pandemia y la necesidad económica. Y si es un gobierno que le queda un año, lo que se esperaba era un cómo específico para un año. Y creo que ahí está, y lo hemos escuchado. Hubo dos fallas, ¿no? En la falla, como le dijeron, de que no había tocado esencialmente la emergencia, dicen 2 páginas de las 44. Y lo otro es que sí tiene que cambiar el primer ministro ahora en su presentación de mañana, es el contenido de la parte económica. Ahí está, digamos, toda la negativa de los congresistas que se han opuesto, porque señalan de que ha habido un abandono en las regiones, un olvido, ¿no? Hemos dicho nosotros que este plan Reactiva Perú más parece Reactiva Lima, y todos creen que Lima sigue siendo el Perú. Entonces, lo que se esperaba era, si tú te reúnes con todos los congresistas de las regiones, era acordar qué necesidades tienes en tus regiones para reactivar la economía en tu región. Entonces, si tú en economía planteabas obras directas para generar empleo directo en las regiones, yo creo que hubiera sido diferente. Y por un año,
Usted y piensa, creo que eso faltó. Sí, usted piensa, cuando habla del aspecto económico de la presentación, que tiene que cambiar, entonces, digamos, en la distribución del bono y en la atención a la reactivación de la economía en las distintas regiones. ¿No piensa que estuvo mal la alusión, digamos, denodada a la minería, que es más bien aquello que han puesto por delante algunas de las bancadas que le negaron la confianza a Cateriano? Bueno, hay bancadas que se oponen a la minería, pero lo que hay que ver es que el Perú tiene 4 columnas: agricultura, minería, pesca y turismo. Que tú le dediques solamente a una de las columnas, ha debido dedicarle por lo menos a las 4 columnas. Hablar de la agricultura familiar, de la agroexportación, de la pesca de consumo directo. Entonces, yo creo que al referirse solamente a una sola actividad, que es la minera, y lo relacionas con el perfil y con todo lo que él dice, entonces tienes ya 54 votos que eran no desde el saque, ¿no? En el momento que lo estaban escuchando ya eran no. Entonces, lo que habría que preguntarse es qué es lo que ha cambiado, qué es lo que va a cambiar, qué es lo que va a cambiar en los que votaron en negativo para que ahora voten en positivo. Algunos señalan que es la presencia del ministro de Educación. Si es la presencia del ministro de Educación y el ministro de Educación sigue permanente, ¿esos 54 van a seguir votando igual? ¿O es que ya está la fórmula que se esperaba, que era la interpelación individual al ministro de Educación, que se va a realizar el jueves, ¿no? Pero además existe la circunstancia de que después de una votación como la de la semana pasada y una cierta incomodidad en parte de la opinión pública y seguramente de la ciudadanía, difícilmente los mismos congresistas van a insistir en la actitud que les puede haber ganado animadversión. No todos ellos, por lo menos. Sí, los que votaron en no seguramente lo van a repetir, UPP, FREPAP, pero los que han votado en abstención seguramente van a votar a favor. El Frente Amplio, UPP, el FREPAP, probablemente, dice usted, insistan en su voto negativo, pero porque, nos queda Podemos, sí, que votó en contra y no se sabe de qué cosa va a, digamos, cómo se va a comportar en esta ocasión. Y lógico, menciona usted a Alianza para el Progreso, o alude usted a Alianza para el Progreso, y al contingente de votos de Acción Popular que fue por la abstención. Fue por la abstención, va a ir por sector, pero hay que tener en cuenta algo, hay que analizar algo que me imagino que en el gabinete, y especialmente la ministra de Educación lo debe estar analizando. Ministro, sí. Su interpelación está en este momento en pendiente y ya lo han dicho, lo han anticipado, por eso hay que leer los detalles, ese es el análisis y la inteligencia. Hay una nueva bandera que tiene de lucha el Congreso, ¿no? Bandera de lucha, porque así es el Congreso ahora, que es la devolución de los aportes a la ONP. Entonces ellos esperan que el día martes se diga algo sobre la devolución de los aportes a la ONP, si no, ahí van a decidir la interpelación de la ministra de Economía. Eso puede ser algo cantado. Entonces, yo creo que así trabaja este Congreso, ¿no? Digamos, lo que usted describe es, probablemente el gabinete en su conjunto obtenga la confianza. Hay 2 puntos de conflicto que están en veremos. En primerísima instancia, el ministro de Educación, que ya tiene fecha para ir al Congreso, y luego, si es que en el discurso del general Martos no aparece la alusión a la, entre comillas, devolución de los aportes de la ONP a los que hicieron el aporte, pues entonces la siguiente en línea, la siguiente en fila para ser interpelada, con suerte por definir, sería la ministra de Economía. Eso es lo que usted está, digamos, sí, el cuadro que usted está describiendo. Efectivamente, yo creo que lo veo así. Hay una aprobación de este gabinete, hay una interpelación donde el ministro de Educación va a tener que defenderse, el Pleno decidirá, y lo otro es este tema que acabamos de conversar sobre esta propuesta del Congreso que quiere escuchar el día de mañana. Y ahí estará la interpelación a la ministra, ¿no? ¿Y qué piensa usted de esta, insisto, entre comillas, devolución de los aportes de la ONP? Bueno, habría que preguntarles a todos los congresistas de qué se trata, ¿no? Porque si usted escucha a todos los que conocen de que no existen esos aportes porque es un aporte colectivo, no es como las AFP, ¿verdad? De repente habría que explicarle primero que hay una diferencia entre ONP y AFP, de repente por ahí lo van entendiendo. Pero hay gente que se cierra en algo que populistamente puede ser bueno para un momento donde, ¿sabes qué? Ese es un aprovechamiento de la necesidad de la gente. A la gente tú le dices, te vamos a dar de tu plata que está en la ONP
la gente que está hoy día necesitada dice mi plata a la ONP, pero no le dicen cómo es, ¿no? Yo creo que es una irresponsabilidad estar prometiendo, abusando de la necesidad de la gente. ¿A quién dice usted que hay que explicarles? ¿A los congresistas o a las personas que en principio aprueban una medida de ese corte? A los congresistas que lo proponen y al pleno que lo va a aprobar, o a las comisiones que lo van a aprobar. Ahora, yo no sé para qué citan a la gente que sabe, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca, la misma ministra de Economía, para después hacer algo diferente. O sea, no entienden o cumplen con, ya los hemos citado, los hemos escuchado, pero nosotros tenemos la razón. Yo creo que en una situación de emergencia, como le digo, hay gente que está acostumbrada a aprovecharse la necesidad de la gente para ganarse el guito, y yo creo que eso es algo que ya debe desaparecer en nuestro país porque nos ha causado mucho daño. Claro, la pregunta era entonces, ¿usted cree que los congresistas en su mayoría se conducen así, aquellos que están a favor de esta medida, porque no entienden o porque, a pesar de entender, están más interesados en el rédito político inmediato, en popularidad, que en la, digamos, razonabilidad de la medida? Pero yo no entiendo popularidad, porque si no van a ser reelegidos y esto les dura hasta el 28 de julio, ¿cuál es el afán, no? Si ellos dijeran que con esto me presento y salgo reelegido, salvo que piensen presentarse de candidatos a la alcaldía, a la región, y con esto ellos digan de que se van a ganar la aceptación de la gente. Pero yo creo que en el Perú también ha faltado la estrategia de comunicación. Yo pregunto si el presidente tiene un 80% de popularidad, porque solamente un 20% ya no. Bueno, 70-30 por decir. Pero sí. ¿Por qué hay tanta gente que incumple con la cuarentena? Entonces, por lo pronto, el presidente no tiene un mensaje con sentimiento. Segundo, el horario. Si usted hace un mensaje al mediodía, lo que lo escuchan son el 20% que cumple con la cuarentena, pero el 80% que está en la calle, buscando cómo ganarse la vida para el pan del día siguiente, no le escucha, pues. Entonces, por lo pronto, debería haber cambiado horario, hacerlo en la noche, que todos están en su casa para que escuchen. Y después lo que ha faltado también en este tema económico y el tema sanitario es una ofensiva estratégica de comunicación. La ministra de Salud sale en todos los canales diciendo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, pero no todos escuchan esos programas. Yo creo que ha faltado esa publicidad más intensiva, que es lo que genera de que nuestra gente a veces por desconocimiento incumpla, ¿no? Por ejemplo, estos hinchas universitarios no es que hayan fallado la cuarentena. Estamos en estado de emergencia. En estado de emergencia se han restringido las libertades de desplazamiento y de reunión. Entonces, están de falta. Porque si estás en estado de emergencia y está prohibido de que te reúnas, ¿por qué te reúnes? Y la presencia de una persona que viene de los institutos armados en la presidencia del Consejo de Ministros, me parece que, dice usted, el aporte fundamental va a ser eficacia, digamos, en la ejecución de las medidas y precisión en ellas. ¿A eso, digamos, reduce usted la impronta militar que puede haber en el ejercicio de la presidencia del Consejo de Ministros en este caso? Yo creo que lo que ha faltado de un inicio es unidad de dirección. Yo pregunto, el medio que estamos utilizando usted y yo, ¿por qué no lo ha empleado el presidente todos los días a primera hora del día para reunirse virtualmente con los gobernadores? Si estamos en una guerra, que a algunos que no les gusta que digamos que es una guerra, bueno, estamos en una emergencia sanitaria nacional, que es mundial también. Si usted como presidente se tiene contacto directo con los gobernadores en la primera hora del día, usted conoce las necesidades de cada región, se anticipa que las necesidades no superen las capacidades y da la solución. E inclusive podría él haber dado, si es que en Arequipa, por ejemplo, que estaban manejando bien la situación, estaría diciendo, mira lo que está sucediendo hoy en Lambayeque, en Piura, en Loreto, que no te vaya a suceder a ti, mira la escasez de camas, la escasez de las necesidades de oxígeno. Pero no hay comunicación. Entonces usted ve que los gobiernos regionales, el de Apurímac, la otra vez salió un aviso en el periódico para que le compre un sobrecultivo. El de Huánuco dice de que los han abandonado, pero por periódico, o salen en los programas, en la radio, en la televisión, diciendo que el presidente no nos escucha. Entonces, esta es una guerra. Una guerra, si el que conduce la guerra, dirige la guerra, no tiene relación directa con los que están conduciendo la guerra en cada una de sus regiones, los resultados los tenemos a la vista. Entonces se espera que con la presencia, con el perfil del primer ministro, se espera que esta articulación que debe existir entre el presidente sea pues más efectiva, sea diaria, que fíjese que se articulen los esfuerzos, no solamente Fuerza Armada, Policía, sino también
de la iglesia, de las organizaciones sociales, del sector de la empresa privado. privada. Todo, articúlalo. Esas son todas las armas que tú tienes para ejecutar la estrategia, pero hemos visto nosotros que no las han dejado participar. Y recién ahora se supone que hay que articular. ¿Para qué? Para llegar a todo el territorio. Según usted, entonces, el problema ha sido, o viene siendo hasta ahora, de comunicación. Tanto la comunicación que tiene que poner a disposición de la ciudadanía el Ejecutivo, cuanto la información que tiene que recoger, eso también es comunicación. ¿Y confía usted en que el general Martos va a solucionar eso, va a afiatar esa comunicación en lado y lado de la interlocución, digamos? Pero acá hay tres fuerzas. Esto no se trata del primer ministro solo. Acá el que dirige es el presidente, es el director de la guerra. Ese es el principal, ese es el que da la idea directriz, el que conduce todo. El gabinete es un órgano de planeamiento, es un órgano rector, pero no es un órgano de ejecución. Yo no entiendo para qué le van los ministros a las regiones. ¿Para qué tenemos descentralización? Porque los que están fallando también han dado examen y no son los gobernadores. Por ejemplo, si usted no ha sido capaz de entregar un bono y después hace la de Poncio Pilato, que le entrega el dinero a los alcaldes, sí. a los alcaldes para, sí. para que compren las canastas, es como si usted le entregara para darle racionamiento a los soldados, en vez de entregarse al general de Piura, entrega pues a los capitanes que están en los avanzadas. Entonces, eso debió haberle entregado a los gobernadores, para que los gobernadores se reúnan con sus alcaldes. Entonces, eso es lo que ha faltado. Entonces, no es solamente el primer ministro es el que planea, es el que da la parte de rectora, pero los gobernadores y los alcaldes tienen que cumplir su tarea. Si todos cumplen su tarea, más el compromiso de los ciudadanos, esta la volteamos. Esto no es cuestión de uno, es cuestión de todos. Muchas gracias al general Roberto Quiabra por esta entrevista. Buenos días. Gracias a usted, buenos días. Y nosotros nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días también.